¿Se acuerdan que habíamos terminado acá? ¿Se acuerdan que habíamos visto propiedades de los límites? O sea, la clase pasada, ¿en qué consistió? En definir lo que se entiende por límite de una función en un punto, que se la hace en forma intuitiva a partir de el procedimiento de hacer una tabla de valores. Hemos llegado a la definición intuitiva y de ahí hemos pasado a la definición rigurosa de límite. Luego vimos límites laterales, que el teorema sobre la condición necesaria y suficiente para la existencia del límite, las propiedades de los límites y estos 4 ejemplos. ¿Está bien? Bueno, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Comenzamos ahora con generalización de la definición de límite. ¿Ven todos, chicos? ¿Hola? ¿Chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, está claro lo que han visto antes, ¿no es cierto? Bueno. Vemos ahora lo que sería generalizaciones de la definición de límite. Límites infinitos y asíntota vertical. Solamente damos la definición intuitiva, no la rigurosa, digamos. Cuando hablamos de límites infinitos, consideramos una función f tal que la f de x tiende a más infinito cuando x tiende a. ¿Qué significa que f de x tiende a más infinito? Que los valores de la función crecen indefinidamente a través de valores positivos. Eso lo vimos cuando, ¿se acuerdan? Estudiamos en la unidad de funciones y hacíamos justamente la tablita de valores para ver qué sucedía con las ordenadas o los valores de la función cuando x se aproximaba a un cierto número a. Entonces veíamos que las ordenadas crecen indefinidamente. Entonces eso significa que f de x tiende a más infinito cuando x tiende a. ¿Qué significa? Que si a medida que x se aproxima al valor a por la derecha y por la izquierda y distinto de a, f de x toma valores cada vez más grandes, lo cual se expresa diciendo que el límite de f de x cuando x tiende a es más infinito. Y ahora, ¿esto qué significa? Que no existe el límite. ¿Por qué razón? Porque más infinito es un símbolo que indica una cantidad tan grande como se quiera. Para que exista, esto debe darnos como resultado un número real. Y acá a la izquierda vemos el gráfico, ¿ven? Nos aproximamos por la izquierda y por la derecha al valor A y sus correspondientes imágenes, ven, crecen indefinidamente. Entonces no existe el límite. Veamos este ejemplo. Límite cuando x tiende a 2 de 3 sobre x menos 2 al cuadrado. ¿Ven? Cuando x tiende a 2, esto, el denominador, tiende a 0. Y por lo tanto, a 0 positivo, y 3 sobre 0 nos queda más infinito. ¿Alguna pregunta, chicos? No, ninguna, está ahí, profe. ¿Se entiende? ¿Todos? ¿Está bien? Bueno, Sí. vamos entonces. Ahora vemos la definición 2, que es cuando los valores de la función ahora decrecen indefinidamente. ¿Cuál va a ser la definición intuitiva? Sea f una función tal que f de x tiende ahora a menos infinito cuando x tiende a. O lo que es lo mismo, los valores de la función decrecen indefinidamente a través de valores negativos. Y esto significa que si a medida que x se aproxima a por la izquierda o por la derecha y por la izquierda y distintos de a, f de x toma valores cada vez más pequeños o bien tan grandes en valor absoluto. ¿Se entiende por qué decimos? Porque vamos hacia menos infinito, o sea, hacia abajo del eje y, negativo. Entonces, decrece indefinidamente a través de valores negativos. Por eso decimos f de x tiende a menos infinito. Por eso uno dice valores más pequeños, porque menos 1000 es mayor que menos 1.000.000, ya hemos estudiado eso, ¿sí? Menos 1.000.000, menos 10.000 millones, todos esos son cada vez valores más pequeños, pero grandes como en valor absoluto.
Y eso se expresa de la siguiente manera. Límite de f de x cuando x tiende a igual a menos infinito. Nuevamente, no existe el límite. Para que exista, debe ser un número real. Y ahora en el gráfico de la izquierda vemos, ¿ven? Nos aproximamos al valor a por la izquierda y por la derecha, como está indicando, y las correspondientes imágenes tienden ¿a dónde? A menos infinito. Por lo tanto, no existe límite, que es lo que acabamos de poner. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de menos 3 sobre x cuadrado. Tiende a 0, pero el signo menos hace que en lugar de ser más infinito, ahora ¿cuánto es? Menos infinito. Menos 3 sobre x cuadrado sería una gráfica exactamente como la que está graficada acá a la izquierda con rojo. ¿Se entiende? Todas estas ordenadas son estrictamente negativas. Entonces, el que está acá es el eje X y toda la gráfica estaría ubicada, ven, en el tercer cuadrante. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, Sí. Veamos ahora cuál es la interpretación geométrica. Definición de asíntota vertical. Si cualquiera de estos dos límites se cumple, o sea, el límite cuando x tiende a de f de x es más infinito o que el límite cuando x tiende a de f de x sea menos infinito, diremos geométricamente que la recta de ecuación x igual a es una asíntota vertical de la gráfica de la función. También se pueden presentar límites laterales infinitos. ¿Qué significa? Que el lateral derecho, ven, límite cuando x tiende a por la derecha de a o por valores mayores, sea más infinito. Y que el límite cuando x tiende a por la izquierda, de f de x, sea menos infinito. ¿Ven? La diferencia con lo que dice arriba, cuando dice límite cuando x tiende a, es por la izquierda y por la derecha. Por eso veíamos los gráficos anteriores, ¿está bien? Y lo dice la misma definición. En cambio acá, por la izquierda, por la derecha, pegan un salto. Piensen, se acuerdan en la tangente de x, en que cuando nos aproximábamos a pi sobre 2 por la derecha y por la izquierda, pegaba ese salto, más infinito y por el otro menos infinito. Y acá, la otra posibilidad, que por la derecha sea menos infinito y por la izquierda del valor a sea más infinito. Cualquiera de estas dos situaciones, ya sea la primera o los laterales, decimos que geométricamente la recta de ecuación x igual a es la asíntota vertical de la gráfica de la función. En esta gráfica que están viendo hacia la derecha ahora, ven, tenemos una gráfica que tiene asíntota horizontal y vertical, pero lo que estamos analizando en este caso es la vertical. Cuando x se aproxima a este valor a por la derecha, ¿ven? Y los valores de la función decrecen indefinidamente, o sea, es menos infinito. Y por la izquierda de a van a más infinito. O sea, sería esta situación 2 que habíamos mostrado recién. ¿Ven? Es la segunda. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Consideremos la función x definida por la ecuación f de x igual a x sobre x menos 2. ¿Por qué decimos que el dominio es menos infinito 2 unido 2 infinito? Sabemos que esta es una función racional. El denominador debe ser ¿cómo? ¿Cómo debe ser x menos 2? Distinto de 0. Por lo tanto, entonces, x va a ser distinto ¿de quién? De 2. De 2. Entonces, todos los reales menos 2 viene a ser el intervalo menos infinito 2 unido 2 infinito. Ahora bien, ¿qué es este valor 2? Justamente, ya sabemos que toda la teoría que vimos de la unidad anterior, el valor que anula, o sea, el cero del denominador que no anula al numerador, es la asíntota vertical. Entonces, ¿cómo hacemos acá? A partir de la unidad de límite, ya no lo hacemos en forma intuitiva con la tableta de valores. Simplemente este es el estudio que hacemos. Decimos límite cuando x tiende a 2 por valores menores. En lugar de hacer esa tablita que le vamos asignando valores
1,88, qué sé yo, 1,9, ven, por valores menores que 2 sería aproximándome con esos valores, ven, 1,9, 1,99. Y eso ahora intuitivamente es reemplazar acá en el valor de X del denominador. Si yo le doy 1,99 menos 2, ese valor es positivo o negativo. Si yo digo 1,99 menos 2, Negativo. claro. Negativo. Bien, es un valor bien próximo a 0, pero negativo. ¿Eso qué me está indicando? Que entonces el numerador es positivo, entonces eso tiende a 0, y ¿eso qué me está diciendo? Que este límite es igual a ¿cuánto? A menos. Menos infinito. ¿Se entiende ahora? Sí. Eso me está diciendo que me voy aproximando, ven, por la izquierda de 2, que sería este primer intervalo. Ahora me voy al segundo, ven, me voy a aproximar a 2 por valores mayores. Entonces, ¿qué significa eso? Tengo X sobre X menos 2. Me voy a aproximar a 2, quiere decir de que me aproximaré, qué sé yo, 2,3 menos 2, 2,2 menos 2, 2,1 menos 2, 2,001 menos 2, pero esas diferencias son cada vez más próximas a 0, pero ¿cómo son los valores? ¿Positivos o negativos? Claro, positivo. Positivos. Por ende, entonces, ahora va a tender este límite ¿a dónde? A más infinito. ¿Se entiende? Entonces, por lo que hemos dicho recién, x igual a 2 es la vertical de esta función. Y acá a la derecha, ¿ven? Vemos la gráfica. ¿Ven? Tenemos la gráfica y la asíntota vertical x igual a 2. ¿Está bien? Perfecto. Bueno. Y la horizontal, que sabemos que, por lo que ya habíamos visto, en las funciones racionales, cuando el grado del polinomio numerador y denominador es el mismo, era A0 sobre B0, que en este caso es 1. ¿Ven? Que acá estaría, ¿ven? Si nosotros la graficáramos, sería esta. Acá dice 2, la mitad entre 0 y 2, que sería 1, sería esta horizontal que no está graficada porque es lo que vamos a ver a continuación. Estos son los dos conceptos que vamos a ver en la clase de hoy y los ejemplos. Veamos ahora límites en infinito y que nos conduce a asíntota horizontal. Veamos la definición intuitiva del límite en infinito. Se dice que una función f tiende a L, o sea, ven, con L, número real, o sea, perteneciente a los números reales. Ahora, cuando x tiende a más infinito, o sea, cuando ahora la variable independiente crece a través, o sea, crece indefinidamente a través de valores positivos. O sea, no cuando x tiende a, sino cuando x tiende a infinito. ¿Qué significa eso? Que si para valores de x cada vez más grande, las ordenadas f de x, o sea, f de x se aproxima a un único número real L, tanto como se quiera. O sea, lo cual se expresa diciendo que el límite de f de x, cuando x tiende a más infinito, es igual a L. O sea, a diferencia del caso anterior, ahora existe el límite porque es igual a un número real. Entonces, ahora vemos, en el gráfico de la izquierda, ven, que es cuando tenemos lo que sería la asíntota horizontal, ven que está graficada con puntos, en línea de puntos en color rojo. Cuando me voy hacia la derecha, o sea, cuando x tiende a más infinito, ¿qué pasa con los valores de la función? Y se van aproximando, tanto como se quiera, a este número real L. ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí, profe. Bueno, veamos un ejemplo. La función 1 sobre x, calculamos el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, eso nos da igual a 0. Veamos el ejemplo 2, que son los más simples. Límite cuando x tiende a infinito de 2 elevado a la menos x. Eso sería límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 2 a la x. Ya sabemos que 2 a la menos x se invierte la base para tener la potencia con exponente positivo. Y 2 a la infinito
es infinito, y 1 sobre infinito, que acabamos de ver, es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Ven? Por esa razón, esto es lo mismo que un medio a la X, que ya la han estudiado en la unidad anterior. ¿Se acuerdan que eso significaba? Que la recta igual a 0 es la asíntota horizontal de la gráfica de 1 sobre X y de acá de un medio elevado a la X. Esa sería la conclusión que tendríamos que sacar de cada una de ellas. En este caso, la asíntota horizontal igual a 0 y en este otro es también la asíntota horizontal igual a 0. De la función acá 1 sobre X y en esta de la función un medio elevado a la X. ¿Está bien? Bueno. Veamos ahora, eso es cuando X tiende a infinito. Ahora veamos la cuarta definición que dice lo siguiente. Se dice que una función f tiende a L, con L perteneciente a los reales, cuando X tiende a menos infinito. Si para valores de X cada vez más pequeños o grandes en valor absoluto, ¿ven? Pequeño porque decrece indefinidamente sin límite. ¿Qué sucede con las ordenadas? F de X se aproximan a un único número real L, tanto como se quiera. De nuevo, eso se expresa diciendo que el límite cuando X tiende a menos infinito de F de X es igual a L, con L perteneciente a los números reales. Ahora es al revés, ¿ven? Cuando la variable X decrece indefinidamente, ¿ven? Me voy hacia la izquierda, cuando X tiende a menos infinito, ¿qué vemos que sucede con las ordenadas? Nos vamos fijando que se aproximan cada vez más, ven, cada vez que me aleje más hacia mi izquierda, con el eje X, se aproximan cada vez más a esta recta que está representada con línea de punto, que es I igual a L. Por ejemplo, ahora en la función 1 sobre X, el límite cuando X tiende a menos infinito, también es igual a 0. Veamos ahora la interpretación geométrica. Si cualquiera de los dos límites, o sea, cuando X tiende a más infinito de F de X es igual a L, o cuando tiende a menos infinito, también es igual a L, con L perteneciente a los reales, en cualquiera de ellos diremos que la recta de ecuación igual a L es una asíntota horizontal de la gráfica de una función. Veamos el primer ejemplo. Consideremos la función f de x igual a 2 a la x. Y calculemos, que ya la hemos visto, ¿se acuerdan? Era la función exponencial de base a mayor que 1. Sabíamos que tenía una asíntota horizontal en el semieje x negativo. Ahora fíjense en cómo se lo haría calculando límite. Límite cuando x tiende a menos infinito de 2 a la x, como está puesto allí, sería 2 elevado a la menos infinito. Invertimos y un medio elevado al infinito sería 1 sobre 2 al infinito, que nos da 0. Eso que nos está diciendo es que la recta de ecuación igual a 0 es la asíntota horizontal. Ahora, cuando x tiende a infinito, fíjense, de 2 a la x es infinito. Si el límite cuando x tiende a infinito nos da infinito, que nos está diciendo que no presenta asíntota horizontal. ¿Ven? Y esta era la gráfica, la que están observando a la derecha, la de ¿quién? 2 a la x, que es la que ustedes se acuerdan tenían que graficar y todo lo demás. ¿Está bien? Que hacían la tablita de valores, para 0 era 1, para 1, 2, etc. Iban encontrando a través de una tablita de valores la gráfica de la función exponencial. Ahora simplemente estamos analizando cómo calcular su asíntota horizontal. Y en este ejemplo que vamos a ver ahora, también lo estudiamos en la unidad anterior. ¿Se acuerdan cuando hicimos el estudio de las funciones racionales? El análisis completo. Sí, profe. Sí, profe. Habíamos considerado, ya se va a terminar en 10 minutitos, chicos, ¿sí? Nos volvemos a conectar. Bueno, en este ejemplo
tenemos la función x sobre x cuadrado menos 4. Si queremos sacar el dominio, decíamos que x cuadrado menos 4, como hemos dicho, al ser una función racional, debe ser distinto de 0, ¿quién? El denominador. 2 Entonces, y menos 2. porque x cuadrado distinto de 4, si extraemos la raíz cuadrada en ambos miembros, nos queda valor absoluto de x distinto de 2, o sea, x distinto de ¿quién? De más o menos 2. Y ahí decíamos que el dominio de la función son todos los reales menos 2 y menos 2, o sea, puesto como unión de intervalos, tenemos menos infinito menos 2, unido menos 2, 2, unido 2, infinito. Estoy observando que el dominio es simétrico, y ya habíamos analizado que esta función era impar. Seguimos sabiendo de la misma teoría de funciones que estos valores 2 y menos 2 que anulan al denominador y no al numerador son las asíntotas verticales de la gráfica de la función. Pero veamos cómo es el estudio de las asíntotas. ¿Qué significa el estudio? Que yo me tengo que aproximar, como acá se ve clarito lo que estamos hablando, por valores mayores, o sea, considerar un entorno. Ven, acá la función no está definida en 2, que es lo que hemos estudiado en la definición de límite, y consideramos un entorno por la izquierda y por la derecha de 2. Entonces tengo que estudiar qué sucede con las ordenadas de la función. Si crecen o decrecen indefinidamente. Y esto es lo que vemos acá. Uy, estoy haciendo al revés. Vamos a estudiar qué pasa para x igual a 2 por valores mayores. Que ahí lo hacíamos con la tablita de valores. Entonces, ¿cómo hacemos acá usando límites sin la tablita de valores? Es lo que estamos aprendiendo ahora. Entonces, x cuadrado menos 4, como una diferencia de cuadrados, factoreamos como x menos 2 por x más 2. Y en este factor nos tenemos que fijar, ¿ven? X menos 2. Los demás es x y x más 2 que no se anula. Entonces, cuando nos aproximamos al valor 2 por valores mayores que 2, vamos pensando, nos acordamos cuando hacíamos la forma intuitiva, es lo que les dije en el ejemplo anterior. 2,1, 2,1, qué sé yo, 2,11, 2,001. Si restamos esos valores de 2, se aproximan a 0, pero 0 ¿cómo? ¿Es positivo o negativa esa diferencia? Si considero valores mayores que 2 y próximos a 2, 2,1 menos 2, 2,01 menos 2, 2,0. Muy bien. Se aproximan a 0 por valores positivos. Entonces, esto sería 0, pero 0 valores mayores. Entonces, por ese motivo es que podemos afirmar que este límite es más infinito. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Eso es solo por la derecha de 2. Ahora bien, tengo que ver ahora por la izquierda de 2. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Factoreamos el denominador y decimos límite cuando x tiende a 2 por valores menores que 2, o por la izquierda de 2. Por ahí mejor decir por valores menores que 2 para ya ir pensando. Si es menor que 2 y que está en un entorno de valores que se aproximen a 2, entonces pienso 1,9, 1,99. Cuando resto 2, esos valores se aproximan a 0, pero son como negativos. Claro. Entonces, todos los otros factores son positivos. Entonces, el único que se aproxima a 0, pero con valores negativos, es este. Entonces, este resultado de este límite, ¿cómo va a ser? Menos infinito. ¿Estamos? Y nosotros esto lo vimos en la unidad anterior, cuando estudiamos el estudio de funciones racionales, haciendo la tablita de valores. Ahora, en lugar de la tablita de valores, simplemente voy pensando y ahí analizo. Y de ahí me voy dando cuenta si es más o menos infinito. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Sí. Nosotros hasta que no hacemos el límite y no nos dé más o menos infinito, no sabemos si una asíntota, ¿verdad? O porque podría ser un punto vacío.
No, ¿cuándo es un punto vacío? A ver, cuando teníamos 0 sobre 0, ¿se acuerdan la clase pasada cuando hemos estudiado el límite? Teníamos la función x menos 2 sobre x cuadrado menos 4. Entonces, el valor 2 anulaba el numerador y el denominador, 0 sobre 0. Y vimos en ese caso que el comportamiento de la función era tener un punto vacío. ¿Se entiende, Quito? Sí, profe, gracias. Entonces, cuando tiene 0 sobre 0, acá no, esto sigue siendo, pues si no, ¿qué sentido tiene que hayamos escrito primero esto acá arriba? X igual a 2 y X igual a menos 2. Nosotros ya hemos estudiado eso en la unidad de funciones. Lo que estamos haciendo ahora es hacer el estudio de las asíntotas, pero usando la definición de límite, que es la verdadera definición de asíntota. En la unidad anterior, ¿cómo hacíamos? Con una tablita de valores, que es la forma intuitiva, y les vas dando valores que se aproximen a 2 por la izquierda y por la derecha, y ver que los valores de la función crecen o se tienden a más o a menos infinito. ¿Se entiende, hijito? Y acá está la parte conceptual que no te has dado cuenta, que hemos dicho. Los valores que anulan al denominador y no al numerador, esa era la parte conceptual, que representaban, y esos valores se excluían del dominio y son las asíntotas verticales de la gráfica de la función. Por eso que ya las sé, chicos. De entrada sé cuáles son las asíntotas verticales. Lo que hacemos acá es analizar por la izquierda o por la derecha si hay un salto. ¿Qué significa? Si va a más infinito o a menos infinito. Eso es estudiar si va hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué cosa? Los valores de la función, para así poder graficar. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, tiene que quedar claro la parte conceptual. Si no, tienen que volver a repasar y la tienen ahí a la unidad de funciones. No quiero verlo primero y bueno, con el mouse voy adelantando hasta que encuentro la parte que me interesa, la parte que tengo que volver a afianzar o volver a repasar, y ahí está la parte de cuando hemos comenzado con asíntotas. Bueno, y ahora, fíjense, como sabemos que hay, ven, acá inferimos que x igual a 2 es la asíntota vertical de la gráfica de f. Como sabemos que hay simetría respecto al origen, porque este era impar, menos x sobre menos x cuadrado menos 4 me daba menos f de x. Entonces, como era impar, ya lo habíamos estudiado, entonces no tengo que volver a hacer esto que está arriba. Si no tuviera simetría, tengo que volver a calcular límite por la derecha de menos 2, por la izquierda de menos 2 ahora, que sabemos que es la otra asíntota vertical. Por la simetría, ya directamente sé lo que pasa. Por valores mayores que menos 2, tiende a más infinito. Y por valores menores que menos 2, tiende a menos infinito. Fíjense, es lo que vamos a ver ahora. Antes de ver el gráfico, ahora que hemos visto las definiciones de asíntota vertical y horizontal, ahora le vamos a agregar acá el estudio de las asíntotas horizontales. Ya sabíamos que igual a 0 la asíntota horizontal. ¿Por qué sabíamos eso? ¿Se acuerdan la regla que existía solo para las funciones racionales? Que si el grado del polinomio numerador sobre el grado del polinomio denominador, el grado del polinomio numerador era menor que el del denominador, siempre la recta y igual a 0 es la asíntota vertical. Por eso les voy poniendo esta línea que puse acá es la que ya teníamos nosotros en la clase anteriores. La recta igual a 0 es la asíntota horizontal, que es lo que ya sabíamos. Pero ¿qué es lo que estamos aprendiendo ahora? No hacer la tabla de valores, sino hacer el estudio de las asíntotas empleando límite. Bueno, el estudio de las asíntotas, ¿sí? Ya sabíamos que la recta igual a 0 es la asíntota horizontal de la gráfica de la función. Pero para hacer el estudio de las asíntotas, que es lo que estamos por ver,
necesitamos de este teorema, que lo vamos a ver en la clase de hoy, nos vamos a adelantar un poquito con lo que serían formas indeterminadas, una sola nada más, que es este teorema que necesitamos, que dice lo siguiente, que si R es un entero positivo, entonces límite cuando x tiende a infinito de x a la r, que significa x al cuadrado, de 1 sobre x al cuadrado, 1 sobre x al cubo, etcétera, 1 sobre x a la décima, etcétera, siempre es igual a 0. Lo mismo cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x a la r, también es igual a 0. Y esto es así, miren la diferencia ahora. Si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a más infinito de x sobre x cuadrado menos 4, encuentro, como dice esta flechita, que el numerador es infinito y que el denominador es infinito. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, que se llama forma indeterminada. Entonces, ¿cómo podemos calcular si nos queda infinito sobre infinito? Entonces trato de escribir solamente cuando tengo infinito sobre infinito, se hace este procedimiento que es el que vemos a continuación. Trato de expresar este cociente, escribirlo de otra manera, que me aparezcan expresiones de la forma 1 sobre x a la r. Entonces la manera de hacerlo es dividiendo numerador y denominador en la potencia más grande de nuestra variable. Es decir, en la variable con el exponente de mayor grado, que en este caso sería ¿quién? X cuadrado. Entonces decimos límite cuando x tiende a infinito de x sobre x cuadrado. Al dividir en x cuadrado, donde dice x cuadrado menos 4, nos va a quedar 1 menos 4 sobre x cuadrado. En el numerador cancelamos x con x cuadrado y entonces nos queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x dividido en 1 menos 4 sobre x cuadrado. Pero ¿qué es lo que veo? ¿Ven? 1 sobre x por el teorema tiende a 0 y 4 sobre x cuadrado tiende a 0. Entonces nos queda 0 sobre 1 menos 0 y 0 sobre 1 es igual a 0. ¿Ven? Que ya sabíamos que nos debía dar igual a 0. Decir esto, ya hemos dicho recién, cuando lo hemos definido, que igual a 0 es la asíntota horizontal de la gráfica de la función. Esto mismo tendríamos que hacer para tendiendo a menos infinito. Y no lo repetimos porque tendríamos que volver a hacer todo esto. Y ¿qué es lo que decimos? Que vale 0 también, lo que ya sabíamos. O sea, que es la asíntota horizontal. ¿Ven? Y acá a la derecha está la gráfica que la estudiamos en esa clase de funciones. ¿Ven? Habíamos estudiado esta función y ven lo que estamos diciendo. ¿Ven? Cuando x tiende a más infinito, que es la línea que está con amarillo, ¿ven? Se aproxima al eje de las x, cuando tiende a menos infinito, al eje de las x. ¿Está? Y habíamos visto también la asíntota vertical en 2, ¿ven? Cuando tiende a 2 por la derecha y va más infinito, a 2 por la izquierda, a menos infinito, a menos 2 por la derecha, a más infinito, a menos 2 por la izquierda, a menos infinito. ¿Qué es lo que pusimos? Fíjense, volviendo hacia atrás. Ya no hemos vuelto, ya no hemos ido muy atrás. Acá. Que es cuando habíamos estudiado en esta parte, ven, los de las asíntotas. Bueno. Y este era el gráfico que lo habíamos realizado en esa clase. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, hasta ahora está todo bien. Bueno, entonces, ¿ven cuál es la diferencia? En la unidad anterior habíamos estudiado y haciendo todo esto con una tablita de valores. Con una sola tablita veíamos qué pasaba con las asíntotas verticales por valores mayores y menores que 2 y cuando tendía a más o a menos infinito. En cambio acá hacemos el estudio a través de ¿qué? Del límite. ¿Ven que cambia y es diferente? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Me estaba adelantando. Vemos este ejemplo
Y con esto dejamos, para no avanzar tanto. Ya la próxima, las otras 2 clases, sí vamos a avanzar. En este ejemplo, que es distinto al anterior, dice, determine las asíntotas horizontales de esta función. 2x sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos 2. Ya no es una función racional. ¿Por qué? Cuando decíamos que una función era una función racional, cuando es cociente entre 2, ¿qué cosa? Entre 2 polinomios. Claro, 2 funciones polinómicas. Y el denominador, numerador es un polinomio, pero el denominador es un polinomio. No, es una raíz. Claro, o sea, es una función irracional. Entonces, al tener una raíz, entonces todo lo que hemos establecido para asíntota horizontal ya no cuenta. Porque no puedo hablar de grado del polinomio denominador porque no hay un polinomio. Hay una función irracional. Entonces, primero saquemos el dominio. Como es justamente una raíz y de índice par, el radicando, que es x cuadrado menos 2, debe ser ¿cómo? Mayor que 0. ¿Por qué les di este tipo de función? Porque a veces este estilo de función son los que van en los parciales y que cuestan más, obviamente. Entonces, x cuadrado menos 2 debe ser mayor que 0. ¿Eso qué implica? Que tengo que despejar x cuadrado. Debe ser entonces mayor que 2. Extraigo la raíz cuadrada positiva en ambos miembros y nos queda valor absoluto de x mayor que raíz de 2. Por la propiedad del mayor del valor absoluto, eso se cumple cuando x es mayor que raíz de 2 o menor que menos raíz de 2. O sea, entonces, el dominio es menos infinito, menos raíz de 2, unido los mayores que raíz de 2, o sea, raíz de 2, infinito. Bueno, veamos ahora el estudio de las asíntotas. Cuando quiero calcular el límite, cuando x tiende a infinito, es decir, cuando la variable independiente crece indefinidamente, vemos como antes que nos queda infinito sobre infinito, como indica la flechita, que vamos a ver en la próxima clase, que eso se llama forma indeterminada. Entonces, ¿qué sucede ahora? Este es un ejemplo distinto al anterior. Cuando son polinomios, es fácil, digo, divido en la variable con exponente, con mayor exponente. Para que no sea, en este caso, ese procedimiento sería más difícil. ¿Por qué? Porque yo tendría que introducir ese factor dentro del radical. Entonces hago otro procedimiento. ¿Cuál es el que se hace cuando hay raíces? Es, en lugar de dividir, saco factor común la variable con su mayor exponente. ¿Ven? Tengo 2x sobre la raíz de, si saco factor común x cuadrado, ¿qué me va a quedar? 1 menos 2 sobre x cuadrado. Entonces puedo escribirla de la forma que decía el teorema, sin necesidad de usar el procedimiento de la división, sino ahora saco factor común. Y en el próximo paso, ¿qué hago? Como acá al factoriar he transformado en un producto el radicando, y la raíz de un producto es distributiva del mismo, entonces es igual al producto de las raíces. Entonces esto será raíz cuadrada de x cuadrado por la raíz de 1 menos 2 sobre x cuadrado. Entonces sigue siendo límite cuando x tiende a infinito de 2x sobre este producto de las raíces. Pero ahora el factor que está a la izquierda, o sea, raíz cuadrada de x cuadrado, es valor absoluto de x. Eso ya sabíamos. Entonces nos queda límite cuando x tiende a infinito de 2x sobre valor absoluto de x por la raíz. ¿Y qué sabemos nosotros? Que si x tiende a infinito significa que x, a través de valores positivos, x positivo. Por lo tanto, entonces, el valor absoluto de x es x. Entonces, reemplazamos x y ahí sí se cancela con el numerador, ¿ven? Cancelo con el numerador, sé que el límite cuando x tiende a infinito, 2 sobre x cuadrado, tiende a 0. Entonces, ¿qué nos ha quedado? Que el límite cuando x tiende a infinito es de 2 en el numerador sobre raíz cuadrada de 1 menos 0. Y raíz cuadrada de 1 menos 0 es raíz de 1. Y
2 sobre raíz de 1, eso es igual a 2. ¿Y qué está significando entonces? Que como el límite, este es el L que definíamos, esto significa que la recta igual a 2 es la asíntota horizontal de la gráfica de la función. Y ven entonces todo lo que tuve que hacer para encontrarla. Chicos, Sí, profe. ¿alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Está claro para todos lo que hicimos? Sí, profe. Entonces, vuelvo a repetir que tengo dos procedimientos similares para cuando se presenta la forma infinito sobre infinito y tengo que calcular las asíntotas horizontales. Cuando se trata de polinomio, divido en la variable con su mayor exponente. Mientras que cuando se presentan raíces, ya no divido, sino saco factor común a la variable con su mayor exponente. La voy extrayendo porque al sacar factor común transformo en un producto. Y yo sé que la raíz, la radicación es distributiva respecto del producto. Entonces ahí puedo extraer ese factor y le aplico si es valor absoluto o si es una raíz de índice impar, y bueno, ya no será valor absoluto, sino ya será X o menos X según el caso. Y de acuerdo a eso ya voy a ir a poder simplificar y calcularla a la asíntota horizontal. Pero ahora resulta ser que esto es límite cuando X tiende a infinito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Con eso, con esto ya me quedo? ¿O puede presentar otra asíntota si me voy a menos infinito? ¿Está completo acá el estudio? No, porque hace falta ver si en menos infinito también. Claro, tengo que estudiar, o sea, hacer el estudio de esta función cuando X tiende a menos infinito. Eso es lo que vimos en las definiciones, chicos, por eso estaban claritas. Yo les distingo porque en la teoría de otros docentes ponen una sola y las abarcan a las dos porque les ponen valor absoluto. Y entonces ahí me pierdo y creo que son dos y no son cuatro. Una por la derecha, otra por la izquierda. No es lo mismo decir que f de x tiende a más infinito que tienda a menos infinito. Y no es lo mismo decir que x tiende a más infinito que tiende a menos infinito. Entonces ahora tengo que averiguar si el límite cuando x tiende a menos infinito existe y me da un número real. Entonces ahora tengo que calcular, ven qué es lo que tenemos acá. Cuando x tiende a menos infinito, ahora tendría menos infinito sobre infinito, ¿ven? De nuevo, esa forma indeterminada. Y hago exactamente lo mismo que hice recién. Saco factor común x cuadrado dentro de la raíz. Entonces nos queda límite cuando x tiende a menos infinito de 2x sobre raíz cuadrada de x cuadrado, factor común de 1 menos 2 sobre x cuadrado. Volvemos de nuevo a distribuir en el denominador, entonces nos queda límite cuando x tiende a menos infinito de 2x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado por la raíz de 1 menos 2x cuadrado. Como dijimos hace un rato, esto es valor absoluto de x. Pero acá sí nos paramos, porque ahora como x tiende a menos infinito, entonces x es negativo y el valor absoluto es menos x, si x es menor que 0. O sea que la única diferencia con lo anterior, o sea, es repetir exactamente lo mismo, la única diferencia ahora es que acá no va a decir x, sino menos x. Ese es el único cuidado que tengo que tener cuando calculo este tipo de límite y x tiende a menos infinito. Entonces acá, límite cuando x tiende a menos infinito de menos x. Entonces cancelo x, sabemos que 2 sobre x cuadrado tiende a 0, y ahora cuando tenemos que calcular este límite nos queda 2 sobre menos raíz de 1, y eso es que es 1, nos queda menos 2. ¿Ven? ¿Existe el límite? Sí. ¿Y eso qué está significando que el límite sea igual a menos 2? ¿Qué concluyo entonces? Que tenemos Es fuerte, chicos, no los escucho y empiezan a hablar, hable uno y después
si el otro no lo entiende, me pregunta. ¿Qué concluyo entonces si el límite es igual a menos 2? Que hay una asíntota horizontal. Claro. Concluyo que la recta igual a menos 2, este es el L que decíamos en nuestra definición, el asíntota horizontal de la gráfica de la función. Y acá, miren la gráfica, ¿ven? Es esta rama que está acá arriba, en el primer cuadrante, y esta otra que está en el segundo, ¿ven? La línea verde, que era igual a 2, y la línea verde de abajo igual a menos 2. ¿Lo están viendo? Cuando me iba a menos infinito, se aproxima a menos 2. Y las verticales, que ya sabemos, que eran raíz de menos 2 y raíz de 2. ¿La ven? No lo hemos estudiado porque ya sabemos, eso es simplemente poner esto factoriado, x menos raíz de 2, x más raíz de 2, y ver qué sucede con la diferencia. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, dejábamos acá porque lo que viene ahora son formas indeterminadas. O sea, una hora antes para que ustedes lean y estudien bien desde el comienzo, porque después me había olvidado, no les había subido la teoría. Pero esto no estaba, chicos. Yo les he completado todos estos ejemplos que no estaban, los completé durante la semana porque me parece interesante, sobre todo porque así de este estilo a veces, con este grado de dificultad, por ahí aparecen en el parcial. Y es lo que más cuesta. Ustedes han visto lo que es el trabajo para encontrar estas asíntotas. ¿Está bien? Y esta función también viendo que es impar, ¿ven? Su gráfica es simétrica, acá la estoy viendo. Si trazo esta línea veo que hay simetría respecto del origen, ¿ven? Lo que está en el primero se repite en el tercero, que es este, ¿ven? Esta simetría respecto de quién, del origen. Por eso les hice bien grande el dibujo para que lo vean. ¿Estamos? Entonces, la próxima clase, ¿qué veríamos? Ya ahí así estudiamos todas las formas indeterminadas, ¿ven? Estas que están escritas acá, los límites y después los trigonométricos fundamentales, quiere decir los fundamentales. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí.